Jesús es el Rey. La iglesia no son cuatro paredes. La iglesia somos tú y yo, sus hijos e hijas que lo adoran. Bienvenidos a Jesús es el Rey en casa. En minutos más empezará la transmisión. Ten paciencia, que ya comienza. Te invitamos a nuestra reunión de oración de lunes a sábado en Zoom a partir de las 7 de la mañana. En minutos más empezará la transmisión. Ten paciencia, que ya comienza. Sé parte de nuestra reunión de ayuno y oración los días miércoles a partir de las 7 de la noche en Zoom. En minutos más empezará la transmisión. Ten paciencia, que ya comienza. La manada. Reunión de varones los días jueves a partir de las 7:30 de la noche. Te esperamos. En minutos más empezará la transmisión. Ten paciencia, que ya comienza. Mujer Leona, te invitamos a nuestra reunión de mujeres todos los días viernes a partir de las 7:30 de la noche. En minutos más empezará la transmisión. Ten paciencia, que ya comienza. Dios está levantando una generación que ruge. Todos los jóvenes están invitados a nuestra reunión presencial en el auditorio del Hotel John Wesley, al lado de las gradas del Prado, los días sábados a partir de las 4 de la tarde. En minutos más empezará la transmisión, así que no te despegues, comparte y dale like para que el mensaje sea de bendición para más personas. Actualmente en el mundo la forma de comunicarse ha cambiado. Nuestra iglesia inaugura su propia página web. A través de este medio se podrá predicar el evangelio de una forma rápida y accesible para todos. Al ingresar encontrarás nuestras transmisiones en vivo, todas las prédicas grabadas, talleres, alabanza y adoración, aventuras con Jesús en JR Kids, galería de fotos. Podrás enviar tu diezmo u ofrenda de forma fácil y rápida. Ingresa tus datos personales, coloca el monto que deseas enviar y el método de pago. También nuestra página web es el medio por el cual se podrá discipular a más hijos e hijas de Dios. Dios bendice al dador alegre. Puedes realizar el depósito de tu diezmo u ofrenda al número que aparece en pantalla, al 40 66 91 21 33 del Banco Mercantil Santa Cruz. Dios desea bendecir tu vida y abrir la puerta de los cielos hasta que sobre y abunde. Jesús es el Rey. La iglesia no son cuatro paredes. La iglesia somos tú y yo,
sus hijos e hijas que lo adoran. Bienvenidos a Jesús es el Rey en casa. Ya empieza el tiempo de palabra. ¿Algunos han escuchado acerca del efecto de la rana hervida? Este pastor ya empezó con sus... No, que nos iba a sorprender. ¿Han escuchado el efecto de la rana hervida? Bueno, es un experimento que se hace, exacto, es un experimento que se hace incluso desde colegio, ¿no? Si tú pones, ¿verdad?, a un pez, a algún renacuajo, etcétera, en agua hervida, instantáneamente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a saltar, va a querer huir, ¿no? Pero si tú pones a la rana en un recipiente que tiene agua, pero a temperatura ambiente, entonces la rana no se va a mover. La rana se va a quedar ahí. Y tú puedes prender la hornalla, puedes empezar a subir la temperatura de ese envase del agua y lentamente va subiendo la temperatura, pero la rana no se da cuenta de que la temperatura está cambiando. Y pasa el tiempo y la temperatura sigue subiendo y la rana no se da cuenta que la temperatura del agua está subiendo demasiado. Hasta que llega un momento en que la temperatura del agua está hirviendo y la rana muere. La rana no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo hasta que murió. Muy tarde se dio cuenta que el agua estaba hirviendo y que ya no tenía las fuerzas para salir y murió. Y es por eso que incluso la ciencia emplea lo ha denominado de esa forma, el efecto de la rana hervida. Y lo aplican en muchos aspectos. Muchos hoy en día hablan del cambio climático, ¿no es cierto? Y dicen el efecto de la rana hervida en el cambio climático. ¿Y qué es eso? No nos damos cuenta de lo que está sucediendo hasta que es muy tarde. No nos damos cuenta de cómo se está deteriorando nuestra tierra hasta que ya es muy tarde. Y sabes, esto también sucede en las cosas del Señor. Podemos estar viviendo en una situación en la que no nos estamos dando cuenta que lentamente estamos perdiendo las fuerzas. Y cuando ya la situación de por sí nos llama la atención, ya es muy tarde. El efecto de la rana hervida. Y sabes, el día de hoy quiero compartirte una palabra que nos va a hacer reaccionar. El Espíritu Santo me dijo que nos va a sacudir. Y el Espíritu Santo cuando nos sacude es para bien. Amén. Así que dile a la persona a tu lado, Dios te va a sacudir en este día. Quiero que leamos un pasaje. Dije el Espíritu Santo, ya están empezando a sacudirlo. Vamos a leer un pasaje que está en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 7. Y esto ya es después de que Jesús resucitó, dejó a los discípulos, a los apóstoles ya, los 12 apóstoles y todo ese mover que trastornó el mundo antiguo. Y Pablo estaba por la región de Grecia y por ahí viajaba mucho, tú sabes. Y estaba ya aproximadamente como 3 meses en la región, pero llegó y estuvo 7 días en la iglesia en Troas. Y estaba así como nosotros, reunidos en una iglesia. Y Pablo estaba predicando. Y en medio de las personas que estaban escuchando a Pablo, había un joven que amaba a Dios. Había un joven que estaba metido, enfocado en las cosas del Señor. Y escuchó un día, otro día, y al siguiente día también volvió a escuchar a Pablo compartir la palabra de Dios. Y ese joven que estaba en medio de la congregación se llamaba Eutico. ¿Qué es eso, pastor? Lean su Biblia, hermanos. Eutico. Todos me han mirado con una cara de signo de interrogación. Ya, en boliviano, Eustaquio. Ya, no, mentira. De hecho, estaba tentado a cambiarle el nombre de la prédica.
A lo boliviano, y no, me van a colgar si alguien ve eso. Dentro de la iglesia había un joven, Eutico. Y un joven, tú sabes, los jóvenes son atraídos por el mundo, fácilmente pueden estar involucrados en muchas cosas, pero este joven no, estaba en la iglesia, estaba escuchando a Dios, estaba escuchando a Pablo, pero pasó el tiempo y dice la palabra, como vamos a leer, que Pablo pues no era como su pastor. Pablo predicaba horas. Dice que Pablo empezó a predicar desde la mañana y seguía predicando. Llegó la hora de almuerzo y nadie comía, todos atentos, escuchando como le escuchan siempre a su pastor, ¿no es cierto? No sienten hambre, no sienten frío, vigilia. No, pero eso fue lo que pasó con Pablo. Vino el almuerzo y seguía predicando Pablo. La hora del té, seguía predicando. Llegó la noche y seguía predicando Pablo. Y ya el joven Eutico le vino sueño. ¿Y qué hizo? De estar en la primera fila, amén, gloria a Dios, con fe, con expectativa, ¿verdad? Se empezó a cansar, empezó a querer dormitar, se empezó a alejar. Y la iglesia era en un tercer piso. Y Eutico se empezó a alejar a la ventana. Y se fue a lo más, al límite de la iglesia, y por la ventana veía qué sucedía allá afuera. Y estaba en eso de querer dormir, cuando de repente cayó en profundo sueño. ¿Y qué sucedió? Eutico se cayó del tercer piso. ¡Pah! Muerto. Eutico murió. Toda la iglesia, ¿te imaginas si algo así sucede? ¡Qué locura! ¿Qué pasó, Eutico? ¿Cómo se cayó? ¿Quién le empujó? No es cierto, pero Eutico estaba muerto. La iglesia se conmocionó. Fue un evento trágico. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Pablo baja. Y para que me entiendan esto, voy a hacerlo más gráfico. Querido Helio, pasa acá adelante. Pasa acá adelante. Y se van a acordar siempre de Eutico. Amén. Gracias, hijito. Por favor, échate acá, boca arriba. Y ¡pum! Fulminado Eutico. Pablo baja, todos preocupados, conmocionados por la tragedia. ¿Y qué es lo que hace Pablo? No hace esto, ¿no? No dice en el nombre de Jesús, levántate Eutico y camina. Nada. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo lo que tiene que hacer es echarse sobre Eutico. Ya revivió antes de que me eche Eutico. Se asustó. Eso fue lo que hizo Pablo. Se echó y lo abrazó. Y se paró y dijo, bueno, ya está el trabajo hecho, y se fue a compartir la Santa Cena. Y mientras estaban compartiendo el pan y el vino, Eutico resucitó. Eutico resucitó. Gracias, hijito. Y sabes, eso fue lo que sucedió. Y detrás de todo lo que te acabo de contar hay mucha revelación. Sé que nos reímos, intento hacerlo así para que nunca te olvides de Eutaquio. Yo me acuerdo así. ¿No es cierto? Pero hay mucha revelación detrás de esta historia. Vamos a leerla. Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y el joven Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido, partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, hasta el día siguiente siguió predicando Pablo. Y así salió, y llevaron al joven vivo
y fueron grandemente consolados. Te lo narré, te lo leí, no te puedes olvidar de Eutico. Y detrás de esta historia hay una gran revelación. ¿Sabes? Hay algo que hace que nosotros empecemos a familiarizarnos con todo en nuestras vidas. Somos, como seres humanos, somos personas que muy fácilmente nos acostumbramos a todo en esta vida. Muy fácilmente nos familiarizamos con las cosas que tenemos, con las personas que están en nuestra vida, con las cosas especiales que tenemos. Nos familiarizamos. Algunos más que otros en tiempo, pero al final tenemos todos esa tendencia de familiarizarnos con las cosas. Para que tú me entiendas, ese novio, ese soltero, ¿verdad? Que ya está ennoviado con su pareja, ¿verdad? Tiene hasta el más mínimo detalle para seguir enamorándola. Le presta atención, le regala cosas, le abre la puerta. Llegan, se casan, ¿no? Y después algo sucede. Nos empezamos ¿a qué? A familiarizar con la pareja. Y ya no le abrimos la puerta, ¿no? Ya le pitan, entra gorda, ¿no? Antes era, pasa mi amor, hermosa dama. Ahora, vamos a llegar tarde, gorda de cariño, ¿no? Contexto boliviano. Hija, ¿no? Eso que le dicen, no sé por qué nosotros, ¿no? A la esposa, a la pareja, en vez de amada, hija, ¿no? Los conflictos que les creamos a los niños, ¿no? ¿Quién es mi madre? Digamos. Ya, cambiemos, ¿no? ¿Por qué suceden esas cosas? Porque te familiarizaste. Lo que en un tiempo era importante, lo que en un tiempo era valioso, ahora nos hemos familiarizado y ahora ya no es tan importante. Ahora ya no le damos el valor suficiente. Lo mismo nos sucede con las cosas materiales. ¿Sabes qué he tenido en toda mi vida? Y este iPhone llegó a mis manos no porque yo me lo compré. De hecho es el teléfono más caro que tengo en toda mi historia. Pero yo no me lo compré, sino que en un trabajo cumplí no sé qué metas, etcétera, y me dieron como premio este iPhone. Este iPhone en su momento era pues el que estaba, el iPhone más actual, ¿no? Entonces, wow, para mí llegó un iPhone, ¿no? Entonces al principio yo pues lo cuidaba al iPhone, le puse una carcasa, un protector de pantalla, todo pues, ¿no? Lo cuidaba al iPhone, pero empezó a pasar el tiempo y ya no le daba el valor pues al iPhone como le daba al principio. Ya lo metí entre las llaves, ya se rayaba, se rompió el protector de pantalla, lo hacía caer, ¿no? Y pasó el tiempo y el iPhone pues con la pantalla destruida. Y dije, wow, ¿qué ha pasado? El teléfono más caro que ha llegado a mis manos, que ni siquiera me lo he tenido que comprar, que Dios ha hecho que me regalen y no lo estoy cuidando. Así que tuve que ir a cambiarle la pantalla y claro, cambiarle la pantalla a un iPhone sí que es caro, ¿no? Ahí sí dije, a la mala, ¿no? A la mala, tengo que cuidar el iPhone. Pero mira, hasta nos sucede con las cosas materiales. Varones, ¿cuántos soñamos con nuestro carro, no? Mi primer vehículo, un Toyotita Starlet pequeñito, pero para mí era más que un Mercedes. Uy, vieras, lo lavaba todos los días. No sabía nada de mí, lo único que sabía era poner gasolina y manejar y lavar y pintear, ¿no? Eso era lo único que sabía. Claro, no sabía que había que echarle agua al motor, que había que cambiar aceite, nada. Así que al poco tiempo mi joya preciada se arruinó pues y tuve que venderla. Y así sucede. Muy rápido nos familiarizamos con todo en nuestra vida. Y lo que era importante, lo que era valioso, ya no lo es más. Y sabes, te he dado algunos ejemplos de cosas naturales en la vida, pero lo mismo hacemos con Dios. Lo mismo hacemos con su presencia. Lo mismo hacemos con su iglesia. Lo mismo hacemos con los hombres y mujeres de Dios que Él ha enviado a nuestras vidas. En un momento, sí,
amamos la presencia de Dios, estamos firmes en la iglesia, estamos comprometidos, pero pasa el tiempo y nos empezamos a familiarizar. Y lo que era lo más importante y lo más valioso para nosotros, hoy en día no es tan importante. La familiaridad es devaluar lo que tiene mucho valor en nuestras vidas. La familiaridad es restarle importancia, valga la redundancia, a lo importante en nuestras vidas. Yo recuerdo, ustedes saben, ya van a ser 2 años que estoy independiente solo, ¿verdad? Pero cuando yo estaba en mi casa, estaba familiarizado con mi papá, con mi mamá, con todo lo que yo tenía, con todos los beneficios. Yo no tenía que levantarme temprano, ni siquiera, qué sé yo, tan solo tenía que ir a la cocina y la hermana Gina me esperaba con un jugo nutritivo y un rico desayuno. Y hasta me quejaba, otra vez tu jugo, porque claro, la hermana Gina, para que sea un jugo concentrado, tiene que echarle de todo, ¿no? Tiene que haber frutas, tiene que haber todo. Mientras más feo el jugo, más nutritivo, esa era la idea. Pero siempre estaba el jugo nutritivo en mi mesa. No tenía que pagar cuentas. Llegaba, wifi, cable, veíamos la liga, partidos, chocho en mi cama. No tenía que pagar nada. Lo único que me pedían era que lave los baños. Y eso a veces lo hacía. Familiarizado con la familia, con los beneficios, con todo lo que tenía. Pero me tocó vivir solo. Ya no había ni jugo feo, no había nada. No había nada. Si quería tenía que levantarme más temprano. Ya no había que aparezca la ropa limpia en la habitación. Ya sabía que tenía que ir al mercado, ya entendí que el papel higiénico no se reproduce en él. Cambió todo. Y fue ahí que empecé a valorar lo que tenía antes. Unos padres ejemplares, una familia, tenía una casa hermosa. Ahí fue que me di cuenta que no le había dado el valor suficiente a lo que tenía. ¿Qué hice? La siguiente vez que la vi a mi mamá, corrí, invítame tu jugo, por favor, házmelo tu jugo. Abrazar, amar, papito, mamita, mis hermanos. Empecé a valorar todo. Y qué triste, ¿no? A veces sucede eso, a veces tenemos que perder cosas para darnos cuenta que valen. Familiaridad. Eso muchas veces hacemos con Dios. Y el día de hoy quiero hablarte específicamente de la familiaridad que podemos generar con Dios, con Jesús, con su iglesia. Y Eutico es un ejemplo de eso. Reímos, la pasamos chévere hace rato, pero quiero que vayas profundo en lo que vivió Eutico. Primero, Eutico era un joven que estaba en las cosas de Dios. Creía, si no hubiera estado ahí. No estaba en el mundo. Esta prédica no es para la gente de allá afuera, es para nosotros que creemos en Dios, que estamos aquí en la iglesia. Eutico era uno de ellos. Pero pasó el tiempo. Mira, en menos de 7 días ya empezó a familiarizarse con Pablo. Ya no escuchaba a Pablo, ya no escuchaba el mensaje, ya no sentía la presencia de Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo Eutico? Empezó a alejarse. Y me voy para la ventana, me alejo. Es como que aquí te empieces a aburrir, como que te empiece a dar sueño, que ya no sientas la presencia de Dios, que no te percibas al Espíritu Santo que se está paseando en medio de ustedes. Y te aburras tanto que decías, mejor me voy, me pego a la puerta. Me empiezo ¿a qué? A alejar. Cuando nos familiarizamos con Dios, lo primero que vamos a hacer es empezar a alejarnos. Y ya no vienes a la iglesia, ya no buscas a Dios en tu casa. En tu mente está que todo está bien.
En tu mente no te das cuenta el efecto de la rana hervida. ¿Te acuerdas? Las cosas están cambiando, pero tú no te estás dando cuenta. Para ti todo está bien, todo está normal. Pero he ido una vez a la iglesia, ya cumplí el mes. Ya no me pidan más. Oré por los alimentos, no me pidan más. Crees que todo está bien. No puedes percibir que te estás alejando lentamente de Dios. Ya no sientes la presencia de Dios. Ya no vienes con la expectativa a la casa del Señor de que algo tremendo puede suceder el día de hoy. Jesús dijo: el que cree, todo es posible. ¿Cuántos han venido con esa expectativa? ¿Cuántos han venido? Estoy yendo a la iglesia y más allá del pastor, más allá de la prédica, algo tremendo puede suceder hoy. Jesús le dijo a Marta: si creyeras, verías la gloria de Dios. Si tan solo creyeras. Pero ya no venimos con esa expectativa. Tenemos más expectativa de lo que vamos a almorzar después de la iglesia que de lo que Jesús va a hacer en la iglesia. Tenemos más expectativa de con quiénes nos vamos a encontrar en la iglesia, de tener un encuentro con Jesús en la iglesia. Y nos hemos familiarizado. Y lo que era importante, lo más importante hoy en día tiene menos valor. Y lentamente nos empezamos a alejar. Ya no te conectas, ya no estás en las oraciones, ya no buscas a Dios. Cuando una persona está conectada con Dios, es automático, vas a estar conectado con todas las cosas que tienen que ver Dios. Jesús estaba tan conectado con su Padre que a los 13 años ya estaba predicando en la sinagoga. Vinieron su familia a llevarlo después de la preocupación, porque había desaparecido, no sabían dónde estaba. Y Jesús le respondió: pero es que me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Estoy tan conectado con Jesús que es automáticamente que voy a estar activo en todas las cosas que Él tenga que ver. Pero cuando nos familiarizamos, empezamos ¿a qué? A alejarnos. Empezamos a irnos para la ventana. Empezamos a marcar una distancia. Empezamos a desconectarnos. Ya no sentimos la presencia de Dios. Vienes acá a la iglesia y estos locos dicen: sienten la presencia de Dios. Algunos están llorando, otros están adorando, y tú los miras: ¿qué les pasa? Yo no siento nada. Ya no puedes percibir porque tienes una distancia. Te desconectaste. ¿Qué más hizo Eutico después de irse a la ventana? Profundamente dormido. Ya la persona de tu lado: no te duermas. Eutaquio, no, mentira. Profundamente dormido. Dice que empezó a caer dormido. Este caer dormido, más allá de ese sueño natural que a veces nos da, es un estado espiritual cuando nos alejamos de Dios, hermanos. Dice la palabra en Romanos 11, versículo 8, como dice la escritura: Dios los hizo espiritualmente insensibles. En otra versión, los hizo caer en un sueño profundo. Y así son hasta el día de hoy. Y les dio ojos que no ven y oídos que no oyen, pues el Señor ha enviado sobre ustedes un profundo sueño. Y los profetas son los ojos del pueblo de Dios, pero el Señor los ha cubierto con un velo. Ese sueño espiritual es un estado en el que, como dicen las escrituras, tenemos ojos y no vemos, tenemos oídos y no escuchamos. No percibimos a Dios, no percibimos la presencia de Dios. Eutico tenía a Pablo. Sabes, yo para nada soy el mejor predicador, pero Eutico lo tenía a Pablo. Lo tenía al gran apóstol Pablo predicando, manifestando el poder de Dios. Y aún así no escuchaba la palabra, no veía, no sentía al Espíritu Santo.
Ese es un estado espiritual. Ese es ese profundo sueño en el que cayó Eutico. ¿Cómo te explicas que la otra gente lo escuchó atentamente todo un día, 24 horas, predicar a Pablo? Hemos leído, volvió a predicar hasta el alba, hasta el día siguiente. Hay gente que está en ese sueño profundo, no escucha, no entiende, no percibe, no siente la presencia de Dios. Está en un sueño profundo. Puede estar Dios mismo, puede manifestarse, puede caer oro en esta reunión, milagros pueden acontecer, cosas tremendas, y tú estás durmiendo. No se movió un solo cabello de tu vida. El efecto de la rana hervida. Las cosas están cambiando, pero tú no te has dado cuenta. Eutico había caído en un profundo sueño. Era un estado espiritual. ¿Y qué sucedió? Cayó. Las escrituras hablan mucho del caer. Lo asocian mucho al caer en tentación. De hecho, es parte de la oración del Padre Nuestro. No nos dejes caer en tentación, en la Nueva Versión Internacional. Cuando tú estás familiarizado, cuando lo que era importante ahora ya no lo es, cuando te has alejado, has marcado distancia, has caído en ese sueño profundo espiritual donde ya no percibes, ya no escuchas, ya no sientes. ¿Qué es lo que va a hacer el enemigo? Va a hacer que tú caigas en tentación. Y va a poner en tu camino un montón de tentaciones. Un montón de tentaciones. ¿Y qué sucede cuando caemos en tentación? El pecado es consumado. ¿Y qué produce el pecado? La paga del pecado es muerte. Esto es lo trágico de la crónica de Eutico. ¿Qué tiene que suceder, iglesia, para que nos demos cuenta que nos hemos familiarizado con Dios y con las cosas de Dios? ¿Qué tiene que suceder? ¿Una gran conmoción? ¿Tiene que suceder una tragedia en nuestras vidas para que nos sacudamos? ¿Para que reaccionemos y nos demos cuenta que estamos mal? La rana tiene que sentir que el agua ya está hirviendo para darse cuenta que todo está mal. ¿Sabes? Escucha lo que te voy a decir. Dios permite que sucedan algunos eventos en nuestras vidas con el objetivo de sacudirnos, de despertarnos. Es fuerte lo que te estoy diciendo. Y eso yo vengo a preguntarte, iglesia, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que suceder en nuestras vidas para darnos cuenta que estamos como Eutico? ¿Qué tiene que suceder? Y esto que sucedió con Eutico pues causó una gran conmoción en toda la iglesia. Todos estuvieron muy preocupados. Tal vez fue hasta la noticia de toda la región. En un servicio, en la iglesia se murió un hermano, se cayó del tercer piso. ¿Qué tragedia tenemos que vivir para darnos cuenta que necesitamos de Dios? Lo decíamos antes de iniciar este servicio. Sin ti, Jesús, no somos nada. No podemos hacer nada. Era el clamor de todos los servidores antes de que todos ustedes lleguen. Te necesito. Todo un pueblo gimiendo, clamándole. Te necesito. Te necesito. ¿Qué tiene que suceder para darnos cuenta que lo necesitamos a Él? ¿Qué tragedia tenemos que vivir para darnos cuenta que lo necesitamos en nuestras vidas? Eso es lo más duro de la historia de Eutico. Eutico tuvo que experimentar una tragedia en su vida, el morir y el resucitar, pero no deja de ser pues un evento terrible que marcó tal vez su vida. ¿Tú crees que Eutico aprendió la lección? Claro que sí, semejante tragedia.
Y la familiaridad hace que tengamos en poco lo que vale mucho en nuestras vidas. Y Dios, queridos hermanos, lo es todo. En esta casa hay gente profesional, hay gente que tiene muchos títulos, hay gente que tiene muy buenos trabajos, hay gente que tiene muchas familias. Nada se compara a tener a Dios en nuestras vidas. Querido hermano, si no vuelves a atesorar lo más importante, acá tal vez llegamos a 100. ¿Te imaginas los miles que están allá afuera que no tienen el privilegio, la bendición que tú tienes de haber conocido a Jesús? ¿Sabes qué significa el nombre de Eutico? Significa afortunado, bendecido. Ahora sí, dile a la persona a tu lado: tú eres un Eutico. Eres afortunado, eres bendecido de que Dios haya venido a tu vida de una de otra forma. No fue ahí el familiar que te molestó y te molestó hasta que vayas a la iglesia. No, era Dios. Porque tú eres afortunado, tú eres bendecido. Otros no tienen esa bendición. Por eso tenemos que predicar, por eso tenemos que evangelizar, por eso grabamos, por eso tenemos redes sociales, porque tienen que escuchar el evangelio de Jesús, para que haya más euticos, más bendecidos, más afortunados. Y tú envidiando, ¿no?, a tu amigo del mundo. Pero ese mi amigo es un borracho, pega a su mujer, pero le va bien, tiene todo. Yo soy el que tiene problemas. Envidiando a otros, comparándote a otros. Tú eres el bendecido. Él puede tener todo, pero a la vez no tiene nada porque no tiene a Jesús. Queridos hermanos, Jesús es nuestro tesoro. Lo he dicho en tantas formas: factor de éxito, nuestra plenitud. Él lo es todo, Jesús. Eres afortunado, eres bendecido. Y tenemos que despertar de este sueño profundo. Tenemos que salir de esa familiaridad. No puede ser que tú llegues a la iglesia y lo primero quieras clavar tu cabeza en el piso, pero no por la presencia de Dios. No puede ser que te familiarices con las personas que Dios ha enviado a tu vida. Pregunto: ¿han recibido una llamada mía del pastor diciendo: ¿sabe qué, hermano? Dios me ha revelado, usted va a ser mi oveja y yo voy a ser su pastor, así que lo espero el domingo 10 de la mañana, nos vamos a reunir en el John Wesley? ¿Quién nos puso en el camino? ¿Quién te puso a este pastorcito? ¿Quién me puso a estas personas en mi vida? ¿Quién puso en la vida de Eutico a un Pablo? Y a veces no lo valoramos, a veces no lo reconocemos. Sabes, de estas resurrecciones pasaron dos similares en el Antiguo Testamento y nos van a hacer volar la cabeza cuando entendíamos esto el día de ayer. ¿Sabes quién resucitó de la misma forma que Pablo resucitó a Eutico? El primer profeta fue Elías. Dice que Elías, por guía de Dios, fue a Sarepta y le dijo: ve, y ahí vas a encontrar a una viuda, la viuda de Sarepta, la famosa viuda de Sarepta. Y vas a ir y te vas a alojar con ella y ella te va a sustentar. Llega donde la viuda, feliz, creyendo en las palabras de Dios. ¿Dónde está el buffet? ¿Dónde está el churrasco? La viuda dice: tengo un pancito que estoy a punto de comerlo, y un poco de aceite y un poco de pan, de harina, y me lo como. Voy a preparar un pan y me lo voy a comer y voy a morir yo y mi hijo, porque no tenemos nada más. Y le dijo el profeta Elías: ya no te preocupes, dame ese pancito y vas a ver que no va a faltar. Y sucedió un milagro. Esa viuda, esa familia, ese hijo vieron un milagro a través del profeta Elías.
Y así fue que empezaron a vivir juntos en la misma casa por un tiempo. Pero ¿qué sucedió? La viuda, que había visto un tremendo milagro a través de ese hombre que Dios había enviado a su vida, también se familiarizó. Y ya no era el gran profeta Elías, ya no era el hombre de Dios. ¿Quién era cuando se muere su hijo? ¿Qué le dicen? ¿No que eras profeta? ¿No que eras hombre de Dios? ¡Ah! Farsante, mentiroso, hablador. Así hacemos, así nos familiarizamos con las personas que Dios pone en nuestras vidas. En un momento fue el hombre que hizo milagros, que Dios usó. Pero ahora es, ¿quién es este? ¿Y qué tuvo que hacer el profeta Elías? Se echó, pero esta vez 3 veces sobre el joven que estaba muerto. Y al cabo de haberse echado las 3 veces, ¿qué sucedió? Resucitó. El segundo pasaje muy similar a esto es con el discípulo del profeta Elías, Eliseo. Y dice que Eliseo llegaba a una ciudad en particular, y todas las veces que llegaba a esa ciudad había una familia, un esposo, una esposa y un niño. Eran conocidos como la familia de la mujer sunamita. Y todas las veces que el profeta Elías llegaba con su siervo Jesse, siempre iba a esa casa a comer. Y siempre almorzaban, cenaban, qué sé yo, comían juntos. Y en medio de esas visitas, el profeta Eliseo le dio una palabra profética de Dios a esa sunamita. Y esa sunamita, que no podía tener hijos, recibió a través de ese profeta una palabra y le dijo: vas a tener un hijo. Y se fue. Pasó un tiempo y efectivamente esa mujer dio a luz un hijo. Maravillados, Dios usó un profeta. Y cada vez las visitas de Eliseo a esa ciudad eran más frecuentes. ¿Y qué sucedió? Esta mujer sunamita habló con su marido y le dijo: el profeta viene con su siervo muy seguido, ¿por qué no le construimos una habitación en nuestra terraza y que viva con nosotros? El marido: pero claro. Entonces el profeta ya empezó a vivir con esta familia. ¿Y qué sucedió con esta familia? Se empezaron a familiarizar. Murió el hijo. Murió el hijo. La familia y esta mujer va donde el profeta y le recrimina: eres un engañador. Mira, hasta lo acusó. Ya no era el hombre de Dios, ya no era el profeta, que era ahora un mentiroso, un charlatán, un farsante. Eso era lo que era para esta mujer el gran hombre de Dios Eliseo. Me has engañado, mi hijo se ha muerto. ¿Qué hace el profeta de Dios? Vuelve a hacer lo mismo que hizo Pablo, y esta vez se echó 2 veces sobre el niño muerto. 2 veces. ¿Y qué sucedió? Despertó, resucitó. Mira cómo como hombres, un rato lo que vale tanto, lo que Dios usa, las personas que Él pone en nuestras vidas, la iglesia que te da. En un momento vale todo y después no vale nada. Eso es la familiaridad, iglesia. Restarle valor a lo que importa, al punto incluso de juzgarlo, criticarlo, hasta desecharlo. La familiaridad, eso hacemos con Dios. Ya no nos importa su presencia, ya no amamos el servicio. Vengo a servir porque tengo que hacerlo. Bueno, soy parte, me he comprometido. ¿Qué van a decir las apariencias? Y ya no lo haces con esa pasión como lo hacías antes. Te has familiarizado. Te has familiarizado de la presencia de Dios. Yo te reto, ve a otra iglesia, y no con ánimo de juzgar. Muchas veces vienen los hermanos: pastor, hay un evento en tal iglesia, pastor, hay tal cosa en tal iglesia, ¿podemos ir? Las puertas están abiertas, vayan por favor. Nunca les he cerrado la puerta, nunca he querido controlar, cuidar, no, se me van a ir la iglesia. No, vayan y conozcan y experimenten. ¿Y qué sucede? Van y vuelven.
pastor, no, nuestra iglesia es nuestra iglesia, pastor. No, la presencia de Dios en nuestra iglesia. Ay, no, ¿a qué nuestra iglesia? Pero a veces estamos acá y ni siquiera nos hemos dado cuenta. No hemos disfrutado. Dios nos honra todos los servicios con su presencia. El día que su presencia no esté en este lugar, voy a ser el primero en salirme. Porque esto no se trata de nosotros, se trata de Dios. Hacemos todo lo que hacemos porque amamos su presencia. Y lo que es importante y lo que realmente vale, a veces nos familiarizamos. Eutico tuvo que vivir todo esto, una tragedia, para despertar, para darse cuenta. Y Dios me envía como profeta en esta mañana a decirte que despiertes, que despiertes. Vengo como profeta para anticiparte que nada malo va a suceder si tú despiertas. No hay por qué vivir de tragedia en tragedia para acercarnos a los pies de Dios. No es necesario que algo suceda en nuestra familia para recién correr a Dios. No es necesario caer, morir, pecar para recién correr a Dios. Vengo como profeta en esta mañana para decirte, cuidado. Amén. Qué hermoso. Mira qué hermoso, ¿no? Los niños están así. Espíritu, espíritu. Y a veces nosotros estamos, amén, amén, te despertaron. Amén, aleluya. ¿Qué tiene que pasar, iglesia? ¿Qué nos tiene que suceder para darnos cuenta que Dios es lo más importante? ¿Qué tenemos que vivir para darnos cuenta que Él lo es todo en nuestras vidas? Y la resurrección que hemos visto en Eutico, lo que hizo Dios a través del profeta Elías con ese joven de la viuda de Sarepta, lo que hizo Eliseo con el niño de la mujer sunamita, estas resurrecciones es algo espiritual. ¿Te has preguntado por qué en las 3 resurrecciones tenían que abrazarlo? Mira lo que hace en el caso de Eliseo, Segunda Reyes, capítulo 4, versículo 32. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre una cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre los ojos del niño, sus manos sobre las manos suyas. Y así tendió sobre él el cuerpo del niño. Entró en calor, volviéndose luego, se paseó por la casa en una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó a él a Jesse y le dijo, llama a esta sunamita, y él la llamó, y entrando ella le dijo, toma tu hijo, está vivo. ¿Por qué? ¿Has leído? ¿Por qué la resurrección así? ¿Por qué el hombre de Dios tiene que venir y echarse? En el caso de Eliseo tan explícito, boca con boca, ojo con ojo, mano con mano. Y cuando se estaba incorporando, el que estaba muerto dice que estornuda 7 veces. 7 veces. ¿Qué significa todo eso? ¿Crees que es un azar de las escrituras? No. 7 veces que tuvo que recibir una impartición. 7 veces que tuvo que recibir del Espíritu Santo. Lo único que nos puede sacar de esta familiaridad no es que aquí se te hable y se te quiera motivar, no. Lo único que te puede sacar de la familiaridad para que tú veas lo que realmente vale en tu vida es recibir una impartición del Espíritu Santo. Lo único que puede hacer que tú te des cuenta
de que todo está cambiando y no llegues y no venga la tragedia para que despiertes, el único que te puede hacer dar cuenta de todo esto es el Espíritu Santo. Necesitamos una impartición del Espíritu de Dios. Solo el Espíritu Santo nos puede sacudir, nos puede despertar de ese sueño profundo, nos puede sacar de esa familiaridad. No podemos esperar a caer, no podemos esperar la tragedia para recién despertar por la caída, por la tragedia, por la situación. Dile a la persona de tu lado: necesitas una impartición del Espíritu Santo. Sabes, en la semana me escribía un gran amigo que está en otro país y él me decía, me contaba respecto a su relación. Un joven, hombre de Dios, se casó y después de muy poco tiempo se estaba divorciando. Me estaba buscando justamente para un consejo. Y mientras él me contaba todo lo que estaba viviendo, me decía: Mauri, no lo he visto venir. Mauri, no lo he visto venir, no me he dado cuenta que no la estaba valorando. No me he dado cuenta que estaba siendo duro con ella. No me daba cuenta que estabas comportándome muy mal con ella. Ahora ella ha decidido iniciar los trámites del divorcio. Ahora hay otro que hace lo que yo no me daba cuenta que estaba haciendo mal. Yo no la cuidaba, pero hay otro que ahora la está cuidando. Yo no le prestaba atención, pero hay otro ahora que le presta mucha atención. Ella tenía unos cólicos de tanto en tanto. Yo decía que era una exageración de ella, pero ahora hay otro que la cuida cuando yo era duro con ella. Me duele, mi corazón está partido. ¿Qué puedo hacer, Mauri? Iglesia, ¿qué tenemos que vivir para darnos cuenta de las cosas que valen en nuestra vida? ¿Qué tenemos que pasar en esta vida para darnos cuenta que Dios nos ha bendecido, que somos afortunados? Y de esto solo te puede sacar el Espíritu Santo. ¿Y a quién va a utilizar? A quien tal vez tú te has familiarizado. ¿A quién va a utilizar? No al pastor Dante, no al pastor Cash, no va a utilizar al pastor de acá del frente. ¿A quién va a utilizar? Al que tú has desechado, al que tú has menospreciado. A ese va a utilizar. Solo Él va a utilizar para impartirte de su Espíritu Santo. Dios va a utilizar ese profeta. Dios va a utilizar esos hombres de Dios que ha traído a tu vida como una bendición. No te familiarices. No te familiarices. A mí me daban algunos consejos. Me decían: mantén tu distancia con la iglesia. No vaya a ser que se familiaricen contigo. Que no sepan mucho de tu vida. Que no sepan mucho. Y si tú me conoces, yo soy todo lo contrario. Desde aquí cuento mi vida. Me voy a comer, me voy a jugar fútbol, vienen a mi casa los muchachos. ¿Qué distancia? Pero no te familiarices. No te familiarices. Dios solo te va a sacar de ese estado por una impartición del Espíritu, pero por medio de la persona que Él ha puesto en tu vida. Valora la casa que Dios te ha dado. Si esta es tu iglesia, y si no es, no te preocupes. Igual te amamos, te bendecimos. Pero si esta es tu casa, ámala. Ámala. Ama a los líderes que tú tienes. Ama lo que Dios te ha dado, un servicio. Ama, porque eso vale. Y Pablo tuvo que echarse una vez. Elías tuvo que echarse 3 veces. Eliseo
tuvo que echarse 2 veces. Y solo el Espíritu Santo puede sacarnos de esta familiaridad. El día de hoy yo voy a orar por ti. El día de hoy yo voy a imponer manos sobre ti. Yo solo seré el hombre que se echa tal vez. Si los abrazo, disculpen. No, mentira, eso no voy a hacer. Pero tú necesitas una impartición del Espíritu Santo. Y va a entrar en orden y vas a sentir la presencia de Dios como nunca antes. Vas a amar, caminar con Jesús. Vas a disfrutar su compañía. Vas a correr desesperado en oración todos los días a sus pies. Porque vamos a volver a amar lo que vale la pena, lo que es importante para nuestras vidas. Amén. Quiero que pasen todos los servidores, primero todos los que son servidores. Dios bendice al dador alegre. Puedes realizar el depósito de tu diezmo u ofrenda al número que aparece en pantalla, al 40 66 91 21 33 del Banco Mercantil Santa Cruz. Dios desea bendecir tu vida y abrir la puerta de los cielos hasta que sobre y abunde. Actualmente en el mundo la forma de comunicarse ha cambiado. Nuestra iglesia inaugura su propia página web. A través de este medio se podrá predicar el Evangelio de una forma rápida y accesible para todos. Al ingresar encontrarás nuestras transmisiones en vivo, todas las prédicas grabadas, talleres, alabanza y adoración, aventuras con Jesús en JR Kids, galería de fotos. Podrás enviar tu diezmo u ofrenda de forma fácil y rápida. Ingresa tus datos personales, coloca el monto que deseas enviar y el método de pago. También nuestra página web es el medio por el cual se podrá discipular a más hijos e hijas de Dios. Jesús es el Rey. La iglesia no son 4 paredes. La iglesia somos tú y yo, sus hijos e hijas que lo adoran. Bienvenidos a Jesús es el Rey en casa.